Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, creo que a la luz de los últimos acontecimientos podemos decir que Leticia se lleva mal con su suegra y con su familia política en general. Es algo muy corriente, bastante corriente en las familias, no tiene por qué sorprendernos. Es más, lo mismo le ocurrió a doña Sofía. Doña Sofía se llevaba muy mal con su familia política y tenemos ejemplos de desencuentros y de desprecios y de ninguneos y de mucho sufrimiento también en aquellos años jóvenes cuando Sofía vino a vivir a España y trató de acoplarse, ¿no?, a las dos realidades que había en aquel momento en este país. Recordemos que Juan Carlos y Sofía se casaron muy jóvenes, 22 años. Él estaba viviendo en España, era como el heredero de Franco, no se sabía muy bien para qué lo estaba educando Franco, cuando en realidad el heredero, de hecho, de la corona era su padre, era el conde de Barcelona, don Juan de Borbón, que estaba viviendo en Estoril en el exilio. Franco odiaba a don Juan. Había hecho varias manifestaciones demasiado liberales, como decía él, y realmente luego se supo que nunca había tenido ninguna intención de nombrarlo su sucesor a don Juan, de que algún día fuera el rey de España. Sin embargo, Juan se creía que él sería el sucesor, que sería rey de España cuando se restablecieran las democracias, la democracia en España. De hecho, le llamaban majestad todos los que le rodeaban, le llamaban el rey y la reina, tanto a él como a su mujer, y ese ambiente, ¿no?, de adulación, ¿no?, que rodea a los reyes, pues era la pequeña corte de Estoril que tenía, que todo el mundo se creía que iba a ser rey. Pero claro, cuando Sofía se casó con don Juan Carlos, ella no se quería casar con el sucesor del sucesor improbable, ella quería casarse con el sucesor, de hecho, de Franco, ¿no? Y su madre, la reina Federica, que era una gran estratega, se lo dijo muy claro: tú no tienes que halagar a ese señor que vive en Estoril exiliado y que nunca será rey y que probablemente nunca volverá a España. Tú tienes que halagar a la persona en sus manos está tu destino, que es Franco. Y ella desde el primer momento lo supo muy claro, lo tuvo muy claro, le envió una carta muy cariñosa, un documento que se ha hecho público, bueno, que ha salido en varios libros, incluido también en los míos, en el que le da las gracias por los regalos que le ha hecho, dice que tiene muchas ganas de verlo, que bueno, le hace grandes alabanzas tanto a él como a su mujer, a doña Carmen. Y cuando se fueron de viaje de novios, un viaje de novios que duraba 6 meses y daba la vuelta al mundo y que le costó mucho dinero al pobre don Juan, por cierto, que se quedó después de pagar la boda y pagar este viaje, se quedó prácticamente en la ruina. Pues lo primero que hizo antes de ir a este viaje fue, por una parte, a ver al Papa. Visitaron al Papa en Roma. Un día os contaré la visita del Papa porque creo que también tiene su gracia. Y luego bajaron, bueno, fueron a Madrid a visitar a Franco a escondidas de don Juan, a escondidas del padre de don Juan Carlos. O sea que ahí ya fue la primera toma de posición, ¿no?, de Sofía, de ir a ver antes a Franco y de ir a ver a Franco a escondidas del padre de su marido, de su suegro. La verdad es que fue una visita muy productiva. Los fueron a buscar al aeropuerto, los fueron a buscar los marqueses de Villaverde, la hija de Franco y su marido, el marqués de Villaverde. Fueron a comer al Pardo, comieron muy frugalmente, se acordaron siempre Sofía y Juan Carlos de lo mal que habían comido. De postre, por ejemplo, habían tomado una manzana, de primero sopa de fideos y de segundo merluza. O sea, era una comida muy frugal. Los cocineros en esa época eran guardias civiles y la verdad es que no eran muy profesionales, como si dijéramos. Pero hay que decir que doña Carmen y Franco estuvieron muy cariñosos con el príncipe, al que ya conocían, evidentemente, porque llevaba viviendo en España desde los 9 años, y también con Sofía. La acogieron muy bien. Ella, desde luego, no hablaba nada de español, y doña Carmen, que había tenido una institutriz francesa, le dijo que podían hablar en francés si querían. Le enseñó todo el Pardo. Ella ya se dedicó a decir: ¡ay, qué gran trabajo ha hecho! Cómo lo ha puesto todo. Todavía no se le había despertado su lujo por las antigüedades, ¿no?, a doña Carmen, pero bueno, de todas formas estaba bastante apañadito, pero bueno, ella lo ensalzó muchísimo. Sofía dijo que maravilla, que simpáticos, que les gustaría tener muchos hijos y que doña Carmen le ayudara a educarlos. Bueno, en fin, más halagos la pobre ya no pudo hacer.
Y después cuando llegaron a Franco, bueno, donde estaba Franco con don Juan Carlos hablando, claro, Juan Carlos cuando los vio aparecer a las dos, las miró como diciendo, bueno, ha estado bien, y Sofía hizo así con la cabeza como diciendo, sí, sí, todo ha ido muy bien, porque sabía la gran influencia que doña Carmen tenía en Franco también. Sofía estuvo hablando un ratito con Franco, hablaron de religión también, del brazo de Santa Teresa, ella todo asentía. Ella todo lo encontraba bien, ella lo encontraba maravilloso, le dio las gracias por todo, traducía a doña Carmen, por cierto, y hasta el punto de que en las memorias de Pacón, del primo de Franco, que escribió unas memorias publicadas por Rafael Borrás, unas memorias interesantísimas para todos los que nos dedicamos a esto, se ve que Franco le comentó, ha venido a verme la princesa, es una mujer encantadora, habla el francés muy bien, creo que aprenderá bien el español porque es una políglota, me ha parecido muy inteligente y muy prudente. Y doña Carmen simplemente le dijo a Purahuetor, que era su dama de compañía, le dijo, la princesa le ha robado el corazón a Franco. La princesa le ha robado el corazón a mi marido. O sea que realmente Franco, Sofía lo hizo muy bien y se quedó encandilado con doña Sofía. Bueno, entonces lo que tocaba, en esa época no se sabía muy bien dónde iban a ir. Franco les dijo vagamente, bueno, hay un pabellón de caza ahí en la Zarzuela que yo lo podría preparar para ustedes, pero claro, don Juan Carlos le había prometido a su padre que se iba a vivir a Estoril con ellos. Él no quería pisar a su padre, no quería adelantarlo. Él tenía ese sentido de la familia que el padre le decía, no, no, tú te tienes que estar aquí y luego después de mí ya vendrás tú, pero primero tengo que ir yo. Pero bueno, se fueron a dar su vuelta al mundo. Y entonces Federica, que no estaba de acuerdo en absoluto con esto de que se fueran a vivir al exilio, su hija no se había casado con un don nadie, sino que se había casado con el hombre que tenía que ser rey de España, comentó a sus íntimos, de manera que luego se filtró a la prensa, que ella le pedía públicamente a don Juan que abdicaran su hijo, y que ya le dejara las manos libres para entrar en España y vivir en España como futuro rey. Bueno, don Juan cogió un cabreo considerable, tenía unos ataques de ira, esto lo dicen incluso las personas que lo quieren, ¿no? Y que han estado a su lado, que tenía unos enfados monumentales, que no quería saber nada, que tiraba el teléfono contra la pared como en las películas, y se enfadó y dijo que esto era imposible, que cómo había dicho esto, cómo se metía en estas cosas, vaya familia política, vaya mujer, me tomen todo, y tal. Y entonces Federica tuvo que hacer un comunicado, enviar un comunicado a los periódicos diciendo que esto no era verdad, que era mentira, que ya no lo había dicho en ningún momento. Pero consintió en hacer este comunicado pidiéndole a Juan, diciéndole a Juan que no reclamara a Juanito vivir en Estoril, sino que lo dejara vivir en Madrid. Y don Juan tuvo que decir, bueno, pues no hay más remedio, pues que se vaya a vivir a Madrid, a la Zarzuela, a este pabellón que le ha dedicado a Franco. Y entonces así, de esta manera, con esta especie de chantaje del que Juan Carlos y Sofía no sabían nada porque estaban viajando por el mundo. Otro día hablaré también del viaje de novios, que también fue muy divertido. Pues la verdad es que volvieron a España, bueno, vinieron a España, perdón, y se fueron a vivir a Madrid. Me da mucho miedo beber para no hacer ruido. Y bueno, y el caso es que aquí pues lo que hicieron pues es halagar continuamente. El papel de doña Sofía tenía que ser halagar a doña Carmen y a Franco si se terciaba. Entonces cuando empezaron a tener hijos, por ejemplo, ella llamaba a doña Carmen y decía, bueno, me gustaría mucho consultarle cosas de los niños. Y entonces doña Carmen decía, pues voy a llamar a Pilar Primo de Rivera, que de educación sabe mucho. Pilar Primo de Rivera, la hermana de José Antonio Primo de Rivera, el protomártir, ¿no? el fundador de la Falange, era una mujer sin hijos, o sea que de la educación de los niños no debía saber mucho, pero doña Sofía hacía ver que sí, que se fiaba muchísimo de las cualidades como educadoras, tanto de doña Carmen como de Pilar Primo de Rivera. Consultaba absolutamente todo, iba a visitarla, decía, no quiero tener una corte como los Borbones, quiero ser austera como lo es usted, en fin, le halagaba, hacía todo
todo tipo de halagos, y vigilaba y cuidaba que nadie, absolutamente nadie, delante de ellos se metiera con Franco, además teniendo en cuenta que tenían micrófonos por toda la casa, como os comenté el otro día. Entonces todo eran loas y alabanzas a Franco, y realmente esto hizo que cada vez se separaran más de don Juan, porque claro, don Juan exigía siempre, exigía sumisión, exigía que estuvieran a su lado, que lucharan por su causa, y él se daba cuenta de que cada vez Juanito y Sofía estaban cada vez más cerca de Franco y más alejados de él. Y Federica además le insistía siempre, él es un perdedor, tú tienes que estar al lado de los ganadores. Y estas situaciones incómodas, por ejemplo, se ponían en evidencia en las ceremonias a las que tenían que asistir todos, por ejemplo, en las bodas de las hermanas de don Juan Carlos. Hubo momentos en que en una boda, por ejemplo, en la boda de doña Pilar, empezaron a gritarle en la cara a Juan Carlos, ¡viva el rey! ¡No viva Juanito! ¡Viva el rey! Juan III! ¡Viva el rey! O sea, les hacían sentir incómodos, les hacían sentir como unos impostores, y a Sofía no le gustaba ir y decía, no, Juanito, es que yo no quiero ir a Estoril, no quiero ir a ver a tus padres, me siento incómoda. Es cierto que tampoco quería ir porque Juanito ya tenía unas novias que tampoco le hacía mucha gracia que las viera. Bueno, toda esta situación, pues bueno, al final todo esto cristalizó un poco cuando Franco, bueno, dijo que iba a designar su sucesor. En esa época las hermanas de don Juan Carlos vivían en Madrid, estaban casadas ya y vivían en Madrid, y lo curioso es que apenas tenían relación con su hermano y con su cuñada. Lo tenían muy a gala esto de no estar con los Borbones, la frivolidad de los Borbones, que siempre hablaba Franco, la frivolidad de los Borbones, hasta el punto de que la primera vez que doña Pilar fue a visitar a su hermano, le dijo al taxi a la Zarzuela, y el taxista le llevó al Palacio de la Zarzuela, al Teatro de la Zarzuela. Y entonces, claro, ella se creyó, cuando vio el Teatro de la Zarzuela, como ella tampoco era de Madrid, pues se creyó que aquello era el palacio, hubo un lío monumental, y esta anécdota la contó el mismo don Juan Carlos, se la contó a José Luis de Vilallonga. Iban a veces a bañarse en la piscina de la Zarzuela con sus hijos, pero iban en verano precisamente cuando no estaban Sofía y Juan Carlos. O sea que realmente tenían muy poca relación, poquísima relación. Los hijos no se conocían, hacían fiestas de cumpleaños y no se saludaban. Era un poco lo mismo que pasa en paralelo, ¿no? Un poco lo mismo que pasa con Leonor y Sofía con sus primas, o sea, exactamente lo mismo, que tenían muy poca relación. Y entonces esto, como os decía antes, cristalizó en 1969 cuando Franco decidió designar a don Juan Carlos a título de rey como su sucesor. Él llamó a su padre, lo llamó el día anterior, él se enteró el día anterior, llamó a su padre, se lo dijo. El padre le dijo, no puedes hacerme esta putada, no puedes ni pensarlo, tú y Sofía, esto es culpa de Sofía, como siempre echándole la culpa a la ajena a la familia, ¿no? Esto es cosa de ella, esto es la griega, esto es la reina griega, estos son ellos que te han enredado, tú no puedes hacerme esto, toda la vida llevo luchando por esto. Y el hijo le dijo, papá, ¿es esto o no hay monarquía? O sea, esto pasa por esto, o sea, Franco a ti no te quiere. Él quiere que haya un rey y que sea yo. O sea que si quieres digo que no, pero que sepas que si digo que no, no habrá nunca más reyes ni Borbones en España. Y don Juan se sacrificó una vez más. O sea, don Juan fue el gran sacrificado de esta familia, el hombre que toda su vida se preparó para ser rey y que no lo fue nunca. Y al final le dijo a su hijo, bueno, está bien, si no hay otra solución, haz lo que quieras, le dijo, y le colgó el teléfono. Pero avisó a sus hijos, esto era una ceremonia que se iba a hacer en el Congreso en Madrid, en las Cortes de Madrid, como se llamaban entonces, y entonces prohibía a sus hijas que asistieran. Entonces don Juan Carlos quiso que fuera alguien de su familia, todos dijeron que no, y al final el único que fue Alfonso de Borbón, su primo Alfonso de Borbón, y Eugenio de Baviera, que también era un pariente lejano suyo, pero sus hermanas se negaron a ir, ¿no? Y eso Sofía no lo perdonó nunca. A mí me dijeron, cuando estaba escribiendo la biografía de doña Sofía, que don Juan Carlos había perdonado a sus hermanas enseguida, porque Juan Carlos no es rencoroso, una de sus cualidades es esta, pero sin embargo doña Sofía es muy rencorosa y nunca llegó a perdonar a sus cuñadas este feo que les hicieron. Bueno, allí estaban ya sucesora a título de rey, en fin, continuaba la distancia con las cuñadas, ella desde luego no tenía ningún trato con ellas, las cuñadas hablaban, luego respetaban su papel, ¿no? Porque ya os he contado a veces anécdotas de Pilar y doña Sofía, pero la verdad es que cariño, ¿no? Intimidad, la verdad es que no hubo nunca.
Además, las aventuras de don Juan Carlos no merecían ni un reproche por parte de sus hermanas. Eso también le dolía a doña Sofía, y también, por ejemplo, le dolió mucho que don Juan, el padre de don Juan Carlos, se fotografiara y cenara con Marta Gallá, la amante, ¿no? La amante eterna de don Juan Carlos, desde hace 40 años, es la auténtica mujer de don Juan Carlos, Marta Gallá, que se cenara con ellos, y que incluso la hija de doña Pilar cenara con Marta Gallá, tratándola con gran deferencia, ¿no? Y esto la verdad es que le molestó muchísimo, y la relación con ellos siempre fue muy mala. Llegamos a 1977, don Juan Carlos ya es rey, pero se da la cosa de tipo dinástico de que es rey, pero no es un rey muy legal, porque el padre en realidad era el que tenía que ser rey, el padre no ha abdicado, entonces realmente es un rey desde el punto de vista legal, absolutamente es legal, pero desde el punto de vista dinástico pues hay ahí un vacío, ¿no? Y entonces le sugieren a don Juan que, bueno, que tiene que abdicar en su hijo, a pesar de que es rey desde hace 2 años, ¿no? Entonces le dice que tiene que abdicar, y entonces Sofía ahí se planta, y Sofía dice, pero nada de hacer una ceremonia, que dimita, que abdique por carta. ¿Cómo por carta? ¿Pero qué decís, majestad? ¿Cómo por carta? Sí, sí, que escriba una carta diciendo que abdica, pero yo no quiero que se haga ninguna ceremonia, ni que se dé ningún tipo de importancia a la familia de mi marido, que no han hecho más que ponernos palos en las ruedas. Y yo dijo, ¿cómo palos en las ruedas? Sí, sí, todo el histerismo de los Borbones. A mí no me gusta el histerismo de los fans de los monárquicos. Y esto se lo dijo a Pilar Urbano. Le dijo, a mí todo aquello, todo ese histerismo que despierta don Juan en los monárquicos no me gusta. Entonces, claro, era como un desprecio tras otro. Al final, evidentemente, se hizo una ceremonia muy pobretona, ¿no? En el que los únicos que se emocionaron fueron don Juan y don Juan Carlos. El resto estaba todos con una mirada impávida. Y fue, bueno, fue una ceremonia muy triste por su significado dinástico. A partir de entonces, don Juan no tuvo ninguna relevancia en la vida pública española. Iba siempre con su barco. Ya os he contado que yo lo entrevisté en esa época y decía, bueno, pues ¿qué voy a hacer si no saben ni dónde ponerme? Tengo menos categoría que un subsecretario de Estado, no saben dónde sentarme. Si llego a un puerto y está mi hijo, no puedo atracar con mi barco, me tengo que ir. El día de San Juan lo pasaba solo, los días de fiesta los pasaba solos, y él siempre le achacaba la influencia de doña Sofía, ¿no? Siempre le achacaba eso. Bueno, murió, como sabéis muy bien, os he dedicado varios vídeos a la muerte de don Juan, murió en la clínica de Navarra. Hicieron un funeral muy bonito aquí en Madrid, muy bonito, y es esa imagen que tenemos que siempre se pone para simbolizar el gran cariño, ¿no? La gran intimidad que había entre don Juan Carlos y doña Sofía, a pesar de lo que decían las malas lenguas. Es una fotografía en la que don Juan Carlos está llorando y Sofía le pone la mano aquí en el hombro y llora también, y parece que estén muy unidos, ¿no? y que estén ahí sufriendo juntos y llorando juntos por don Juan. Pero si veis las imágenes en movimiento, creo que os contarán otra historia distinta, porque ese instante dura un segundo. Doña Sofía le pone la mano a su marido en el hombro. Yo creo que don Juan Carlos llora también por remordimiento, ¿no? Porque sabe toda la vida de sacrificios que ha hecho su padre. Le pone la mano en el hombro, y entonces don Juan Carlos no es que se la quite de encima, pero hace un gesto así, y doña Sofía se ve obligada como a irse hacia atrás, ¿no? Y a mí, yo eso lo interpreto, ahora me diréis como decís siempre, pero yo luego miro los vídeos y no veo nada de lo que dices. Bueno, pues yo leo el alma de las personas, por eso me he hecho escritora, ¿no? Y yo lo interpreto eso como diciendo, ahora no vengas aquí a llorar y a consolarme cuando hemos hecho tanto daño a don Juan. Y don Juan se murió con la idea de que detrás de todo este aislamiento que había sufrido, de todas estas injusticias, estaba la mano de su nuera Sofía. Luego, en el fin de año del año 2000, que fue un año emblemático para todo el mundo porque cambiábamos de siglo, doña María sobrevivió a su marido, pues bueno, bastantes años, y en el fin de año ella dijo, quiero que lo pasemos en Lanzarote, en la casa que tenemos en Lanzarote, el fin de año toda la familia solos, allí en la isla. Felipe estaba con Eva Sanum en esa época y dijo, quiero que mi nieto rompa con esta chica de una vez, y yo creo que la manera de que rompa también es separarlos, ¿no? En una fecha tan emblemática como el fin de año. Y tenía otro propósito, que era, quiero que mis hijos
estén juntos, ¿eh? Yo me voy a ir pronto y quiero que mis hijos estén juntos y que Sofía también esté con ellos. Quiero que estén unidos, como había dicho el padre de Doña María cuando había muerto. Cuando el padre de Doña María murió, dijo, yo lo único que quiero en la vida es que mis hijos estén unidos siempre. Y Doña María dijo, yo cuando me muera quiero que mis hijos estén unidos para siempre y formen la familia indestructible que hemos sido siempre toda la vida. Y entonces ese día, el 2 de enero del año 2020, pues fumó un cigarrillo don Juan Carlos en la sobremesa, le pidió permiso a su madre, le dijo, mamá, ¿puedo fumar? Siempre le pedía permiso a su madre, mami le llamaba, mami, ¿puedo fumar? Se fumó ese cigarrillo, doña María se fue a dormir, dijo que ya estaba cansada, que se iba a dormir la siesta y ya no se levantó nunca. Y a partir de entonces los hijos empezaron a llevarse bien. Bueno, espero que os haya gustado este relato también de los enfrentamientos que tuvo doña Sofía con su familia política, que ahora parece que se repiten, ¿no?, en la nueva generación. Y que bueno, que también pensemos que tampoco es para tanto, porque creo que pasa en todas las familias. Os deseo lo mejor, os quiero mucho y os agradezco mucho que estéis ahí, de verdad.